Análisis factorial multivariante, exploratorio versus confirmatorio. ¿Qué es el análisis factorial multivariante? Es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto usualmente muy grande de variables. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí. ¿Pero qué es un factor? Un factor es una variable no observable que influye en más de una medida observada y que da cuenta de las correlaciones entre esas medidas observadas. Es decir, un análisis factorial es una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos con el propósito de buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Las características para un análisis factorial consisten en el cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las variables, la extracción del número óptimo de factores, la rotación de la solución para facilitar su interpretación y la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas dimensiones. Se tiene dos tipos de análisis factorial, el exploratorio y el confirmatorio. El exploratorio se usa para tratar de descubrir la estructura interna de un número relativamente grande de variables, mientras que el confirmatorio especifica el número de factores y el patrón de relación entre el indicador y las cargas factoriales. En la siguiente lámina vemos una figura donde se muestra la diferencia entre el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Como se ha dicho anteriormente, el análisis factorial exploratorio trata de encontrar o establecer de manera exploratoria una estructura interna, al generar nuevos factores a partir de un conjunto de variables o reducir el número de estas. El objetivo, por tanto, es reducir variables o encontrar nuevos factores o variables latentes. Mientras que el análisis factorial confirmatorio evalúa hasta qué punto un conjunto de factores organizados teóricamente se ajusta a los datos. En este caso, el objetivo es buscar llegar a una estructura específica. En las siguientes láminas tenemos una base de datos llamada Viviendas Guayas del Censo 2001 correspondiente a Ecuador. Se tiene 32 variables visibles y 86.000 respuestas para estas variables. ¿Qué vamos a hacer con esta variable? Vamos a aplicar el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, es decir, vamos a reducir esta base de datos a factores. Para eso nos vamos al menú, opción analizar, reducción de datos y análisis factorial, donde se despliega una ventana con las 32 variables. Vamos a seleccionar, en nuestro caso vamos a seleccionar 13 variables con las que vamos a trabajar. Las 13 variables se encuentran en la sección ítems a factorizar. Del lado derecho se muestra 5 botones que son los descriptivos, extracción, rotación, puntuaciones y opciones, que especifican las características del análisis. Vamos a desarrollar cada uno de estos botones para especificar o determinar qué resultado nos arroja para el análisis factorial. Comenzamos con el botón descriptivo, donde el análisis factorial descriptivo nos muestra los estadísticos descriptivos univariados, donde se muestra la media y la desviación, la solución inicial, donde nos permite observar una tabla de comunalidades iniciales. Señalamos también el determinante y las pruebas KMO. Continuar. Los resultados que nos arrojan se muestran en esta lámina. Una de las condiciones para hacer un análisis factorial es que se tenga un determinante menor a 0.05, es lo que se considera apropiado. Nuestro determinante de nuestra base de datos es 0.003.
que nos indica que nuestro determinante es bajo. Sin embargo, las correlaciones de la matriz es muy alta. Por tanto, tenemos una correlación alta debido a nuestro determinante. La prueba de KMO y Bartlett se interpreta igual a los coeficientes de confiabilidad de 0 a 1 y lo óptimo es considerar números mayores a 0.7. En nuestro texto es 0.883. La prueba de esfericidad de Bartlett se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidades de chi cuadrado. Nuestro nivel crítico debe de ser menor a 0.05 para aceptar la hipótesis nula. Y así es, nuestro valor crítico es de 0.000, donde muestra que aceptamos la hipótesis nula y podemos aplicar el análisis factorial. Asimismo, del lado izquierdo se muestra la tabla de comunalidades, donde se muestra el análisis de componentes principales, donde se considera todas las varianzas común y no común. Se muestra en la columna de extracción que la variable disponibilidad de teléfono es la más representativa de esa columna. En el siguiente botón, que es el método de extracción de factores, nos permite decidir qué método factorial se desea utilizar, en qué matriz de datos basar el análisis y cuántos factores deben de extraerse. Para eso se muestra en una ventana que dice que se señalan 7 métodos que SPS nos ayuda a elegir. En nuestro caso vamos a poner o vamos a dar un clic en componentes principales. Asimismo, nos muestra la solución factorial sin rotar, la gráfica de sedimentación. También se activan los autovalores mayores que 1 y se tiene el número máximo de iteraciones que por defecto en el sistema ya aparece el número 25. Los resultados que arroja el botón de extracción es la tabla varianza total explicada, donde podemos observar que de 3 dimensiones lo reduce a 3 factores. Se muestra que en la columna total de la suma de extracción cargas al cuadrado, sí se han extraído 3 factores y el porcentaje de acumulación representa un 62.7%. Asimismo, en los autovalores iniciales se puede observar que también representa un 62.7% en el porcentaje de acumulado. Se muestra también la gráfica de sedimentación, donde se determina el número óptimo de factores y se muestra todos los posibles autovalores de la matriz de correlación original. La opción o botones rotación y puntuación, por el momento no modificamos nada porque queremos obtener datos sin rotación. Para eso nos pasamos al botón opciones. El botón opciones nos permite controlar algunos aspectos relacionados con el tratamiento que deben recibir los valores perdidos y el formato de las tablas de resultados que genera el visor de resultados. Como pueden ver, en la ventana se despliega valores perdidos. Vamos a marcar el excluir casos según lista. En la presentación de los coeficientes vamos a ordenarlos por tamaño de mayor a menor. Vamos a suprimir pequeños coeficientes y también existe un recuadro que se llama valor absoluto bajo. Muchos autores indican que lo óptimo, el valor debe de ser mayor a 0.32. En
En nuestra base de datos vamos a aplicar un 0.40 y continuar. El resultado que arroja el botón opciones es la matriz de componentes, donde se muestran 3 componentes con las distintas variables que lo componen. Entonces, cada uno de los factores se ha de dar un nombre que lo identifique. En definitiva, es la estructura latente que se desprende de los ítems de toda la escala. Se muestran 3 factores. El factor 1 se tiene las variables disponibilidad de teléfono, techo, disponibilidad de electricidad, eliminación de aguas servidas, obtención de agua, estructura de vivienda, eliminación de basura, pared y piso. El factor 2 contiene las variables números de cuartos, tipo de vivienda y número de personas en la vivienda. Y el factor 3 se tiene la variable números de viviendas, piso y tipos de vivienda. Cada factor debe agrupar como mínimo 3 variables para que sea confiable. Ahora nos vamos al botón de rotación de factores, donde se determina la interpretabilidad de las variables. Con esta opción podemos definir el método de rotación que deseamos utilizar para facilitar la interpretación de la solución factorial. Entonces podemos decir que hay 2 aproximaciones fundamentales en los procedimientos de rotación. La primera, la denominada ortogonal, que genera factores no relacionados entre sí, y la segunda, que es la rotación oblicua, que produce factores que están relacionados entre sí. Con la rotación ortogonal, lo más común es utilizar el método de rotación Varimax, mientras que en el procedimiento de rotación oblicua, lo más común es la Oblimin directa. Para nuestro ejercicio, tenemos el supuesto que nuestras variables no están relacionadas entre sí, por tanto vamos a señalar la opción Varimax y la solución rotada. Y seguimos con el número de iteraciones para convergencia, que es 25. El resultado arrojado del botón de rotación es la matriz de componente rotado que se encuentra del lado derecho. Al compararlo con la matriz de componentes sin rotar, se muestran que los valores del componente 2 se transforman de negativo a positivo en la matriz rotada y que las variables obtención de agua y eliminación de basura se comparten con el componente 3 de la matriz rotada. Por tanto, la matriz de componente rotada muestra la composición de cada factor y las iteraciones que ha realizado para ajustar los factores. En el botón puntuaciones contienen las opciones que permiten solicitar las estimaciones de las puntuaciones factoriales. En este caso, la puntuación es estandarizada de un sujeto a un factor. El cálculo más habitual es el llamado procedimiento de regresión. Se muestra en el resultado la matriz de coeficientes de puntuaciones de componentes, donde se muestra que el componente 2 y el componente 3 tienen variables con signo negativo. Al estandarizar la puntuación, la media es 0 y las puntuaciones negativas indican puntuaciones bajas. Como hemos señalado anteriormente, la matriz de componentes sin rotar y la matriz de componente rotada, se muestra que el factor 3 o tiene signo negativo o comparte las variables con el factor 1. Ante esta normalidad, vamos a controlar estos aspectos con el botón de extracción, donde eliminaremos un factor para confirmar qué tanto varía nuestra matriz de componentes. Para la confirmación del número de factor vamos nuevamente al menú de la opción extracción, en donde colocaremos el número 2 en la opción número de factores. El resultado arrojado se muestra en la matriz de componente sin rotar y la matriz de componente rotado, donde no existe variación entre estas dos matrices. También se muestra en las matrices que el
factor 1 o componente 1 se tiene 10 variables, mientras que el componente 2 tiene 3 variables, 2 de ellos son de signos negativos. Como se mencionó anteriormente, cada factor debe agrupar como mínimo 3 variables para que sea confiable. En nuestro caso, se muestra que nosotros solamente tenemos un factor. Se ha graficado los dos componentes en una diagrama de dispersión simple, donde podemos ver que las variables en el espacio factorial rotado se sitúan más próximas al factor con el que están más correlacionadas. La gráfica muestra cómo las variables pertenecientes al factor 2 se han aproximado más a él. Igual ocurre con el factor 1. Sin embargo, las variables tipo de vivienda, número de cuartos y número de personas del factor 1 comparten información con el factor 2.